Dios me le bendiga, hermanos, amigos que están viendo este video. Bueno, hoy estamos comenzando una serie de estudios bíblicos a través del libro de los Hebreos, de las 7 superioridades de Cristo a través del libro de los Hebreos. Saben que el domingo en la iglesia estaba enseñando acerca de la importancia de decir amén. O sea, no decir amén a cualquier cosa que se nos presente. Entonces yo le decía a los cristianos, a los hermanos, Cristo viene pronto, y decían, amén, que Dios es amor, amén, decían los hermanos. En un momento le dije, Dios es jabón de lavadores. Por ahí una hermana se equivocó, que estaba por ahí de último, se equivocó, y amén, pero le dio como pena. Le volví a decir otra vez, Dios es jabón de lavadores. Nadie dijo nada. Entonces los ubiqué. Bueno, vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 2. Y habla de que Dios es como fuego purificador, pero en la última parte dice, Dios es como jabón de lavadores. Algunos sacaron sus Biblias a través del celular y algunos estaban riendo, pues nunca quizás habían leído eso de que Dios es como jabón de lavadores. Entonces le dije otra vez, Dios es jabón de lavadores. Así que todo el mundo dijo, amén. Lo bonito de esto es que comprendieron una verdad descrita en la Biblia. Y yo creo, de la misma manera, vamos a estudiar las 7 superioridades de Cristo a través del libro de los Hebreos. Y hay cosas de pronto que no desconocemos bíblicamente hablando. Ahora, el autor del libro de los Hebreos, pues no, la Biblia no enseña que fue tal personaje. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero por el estilo literario, pero en realidad, disculpe, en realidad la Biblia no nos enseña eso. Posiblemente uno de los que posiblemente se dice que fue el escritor del libro de los Hebreos fue Bernabé, porque conocía muy bien acerca de la ley levítica, del Pentateuco, de lo que era la manera religiosa, cómo se desarrollaba la parte ceremonial, la parte sacrificial, la parte de la justicia y moral, que esos son los 3 cimientos que está plantado las 613 leyes, preceptos y ordenanzas del Antiguo Testamento. Otros dicen que era Lucas, otros Apolos. Bueno, de todas maneras es un autor anónimo. Pero lo importante en esto es que el autor del libro de los Hebreos le está enseñando a los judíos cristianos de aquel entonces, que estaban comenzando a conocer la gracia, pero tenían sus prácticas judías, sus prácticas de la ley mosaica. Entonces el autor les está enseñando, porque para ellos, ejemplo, los profetas es algo muy importante para ellos, los profetas, estamos esperando el profeta Elías, en este caso el caso de Juan el Bautista, ¿no? Que fue el último de los profetas, como lo dice la Biblia, que Isaías. Entonces ellos tenían a los profetas por encima, aún casi más que Dios. Entonces el autor del libro de los Hebreos les enseña que Cristo es superior a los profetas, y luego vemos más adelante que Cristo es superior a los ángeles, a la ley de Moisés, superior a Aarón. Hay 7 superioridades que se ve a través del libro de los Hebreos, y eso es lo que vamos a tratar en estos momentos. Entonces, si quiera, vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 1. Y es interesante cómo comienza este libro de los Hebreos, ya sabe, escrito a cristianos judíos que todavía estaban practicando la ley, todavía no se desarrollaba la gracia como debiese ser, porque la ley vino por medio de Moisés, dice Juan, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces ellos tenían una mezcolanza ahí, como dice, una ensalada rusa. Entonces mezclaban todo. Hoy en día también vemos lo mismo. O sea, hay una mezcolanza hoy en día en algunas iglesias cristianas, claro, eso se respeta, y en vez de disfrutar, de vivir la gracia de Dios, pues entonces se mezclan la ley con la gracia. Ahora, dice aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, empieza con esta palabra importante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, la palabra Dios, es interesante saber que la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Y el capítulo 1 del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O pudiésemos decir, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Esta palabra Elohim
denota pluralidad. O sea, allí están las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es interesante saber eso. Y en este estudio que vamos a hacer esta serie, pues vamos a aprender lo que es la numerología, la materiología, la simbología, la tipología y otras cosas que a medida que vamos estudiando vamos a verla. Entonces, aquí está hablando acerca de la unicidad de Dios. El número 1 simboliza o significa la unicidad de Dios. Elohim denota pluralidad. Ahora, Elohim, uno de las personas del Elohim, se hizo carne, en este caso fue el Hijo. Bueno, vamos avanzando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres, pues, era el tiempo de los patriarcas, ¿sí? Cuando hablaba de Jacob, de Isaac, de Abraham. En esos tiempos Dios hablaba de muchas maneras, pero dice, hablaba a través de los profetas. O sea, Dios usaba de los profetas. Entonces, cuando un profeta se levantaba y decía, así ha dicho Jehová, la gente tenía que estar pendiente porque era un mensaje divino, claro. No obstante, no dejaba también de que en aquel entonces también estaban los falsos profetas, como lo denomina o lo describe el libro de Deuteronomio capítulo 13 y creo que el capítulo 18, donde habla de los falsos profetas, de que si alguno habla en nombre de Jehová y no se cumple la profecía, pues el tal debe ser muerto a piedra y tal. Había el castigo, ¿no? Muy fuerte. Entonces, los profetas de Dios pues daban como dicen algunos, los oráculos, daban el mensaje divino que venía del cielo para el pueblo de Israel. Ahora, hablando aquí del pueblo de Israel y hablando acerca de las superioridades, porque el objetivo principal de la Biblia es Cristo, y el estudio del libro de los Hebreos, el autor siempre apunta a Cristo como superior a en este caso, en la primera serie que estamos viendo hoy, los profetas. Ahora bien, dice que Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Ahora, lo que le quería decir algo. Hoy en día la iglesia es superior al pueblo de Israel, lo que algunos denominan la iglesia del desierto. Es superior al pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel hoy tenemos que bendecirlo, orar por Jerusalén, como dice el salmista, pero Dios levantó a la iglesia a través de su Hijo Jesucristo y ahora nosotros tenemos la superioridad porque el que está en medio nuestro es el Señor Jesucristo, que es el objetivo principal de la predicación del Evangelio, Cristo Jesús. Ahora, dice, en otro tiempo a través por los profetas. Ahora, recuerden que Jesús siempre decía, oíste que fue dicho, ahora yo os digo así. O sea, Jesús es mayor que los profetas. Antes decía el profeta, así ha dicho Jehová. Pero el Señor dice, oíste que fue dicho, ahora yo os digo, así deben de ser las cosas. Dice, en estos postreros días, cuando habla de estos postreros días, se está refiriendo ya cuando comenzó el tiempo neotestamentario. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ya vimos que Dios, Elohim, denota pluralidad. Ahora, nos ha hablado a través del Hijo. O sea que el Hijo, que es parte de la deidad, algunos no entienden esto, pero la deidad de Cristo está a través de todas las escrituras. Ahora, ese Hijo se encarnó, se hizo humano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se despojó tampoco de su deidad, pero hecho semejante a los hombres. O sea, en esta palabra, aquí vemos la naturaleza teantrópica de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, que algunas sectas no entienden esto, pero si seguimos las pisadas de la deidad de Cristo, la vemos especialmente por el Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo es Dios. Entonces, el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice allí el libro de Juan. Por ejemplo, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Dios, que es Cristo, estaba en la creación. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí estaba también Cristo. Ahora veamos, versículo 14 de Juan dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Cristo.
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando esta palabra habitó entre nosotros, tanto en el griego como en el hebreo, lo que en algunas versiones dicen, colocó su tienda en medio de nosotros, o se tabernaculizó en medio nuestro. O sea, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Se hizo carne para darnos la salvación y para morir, claro, en la cruz, como el Cordero, que en una parte de la Biblia habla del Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Esa tipología del Cordero se cumplió en Cristo. O sea que Cristo es superior a cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora, si vamos al caso del tabernáculo, que el 7, aquí vemos las 7 superioridades de Cristo a través del libro de los Hebreos. Para llegar al lugar santísimo había que pasar por 7 muebles, 7 muebles. El primer mueble era el altar de bronce, y allí donde había los sacrificios, tenía los 4 puntas del altar de bronce. El bronce simboliza sacrificio, bronce bruñido, como lo dice Apocalipsis 1, es sacrificio continuo, pero Cristo, una sola vez, dice el autor de los Hebreos, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. Ahora, Cristo es superior a esos sacrificios que se hacían en el altar de bronce. Ahora, son 7, y el número 7 es el número perfecto de Dios. Ahora, el segundo mueble es el lavacro, la fuente, donde se lavaban allí los sacerdotes para poder llegar al lugar santísimo. Entonces, esto está simbolizando acerca de la pureza, la santidad que debe haber en el pueblo cristiano. Ahora, el otro está en el atrio. Cuando pasamos al lugar santo, ya encontramos los panes de la preposición, y estos panes están simbolizando a Cristo y a las 12 tribus de Israel, claro está. Pero Cristo es superior a los panes de la preposición, y esto está simbolizando, aparte de Cristo, la palabra de Dios. O sea, como dice Pablo a los Colosenses, creo que 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cristo es superior a los panes. Y luego vemos el candelabro, que está simbolizando la luz. Son 7 antorchas que vienen allí, que tienen que estar alumbrando continuamente. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, Cristo es mayor que el candelabro. Y habla también en nuestro testimonio, que como cristianos, que digo, ustedes son la luz del mundo. Y luego llevamos al altar de incienso, que está simbolizando las oraciones que hacemos al Señor. O sea, Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote, que entró una vez allá al lugar santísimo, una vez para siempre. Aquí el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero Cristo es mayor y superior al sumo sacerdote. Ahora llegamos allá al lugar santísimo, donde está la tapa del propiciatorio, y esa palabra viene de la palabra propiciación, que creo que hay 2 o 3 veces que lo habla el Nuevo Testamento, que es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y la palabra propiciación, lo que significa es el sacrificio que satisface la justicia de Dios. Y Pablo dijo bien claro en Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz por acá en Dios. Por eso, en el momento que nosotros recibimos a Cristo, fuimos justificados, santificados, redimidos, fuimos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, como algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios, no. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son criaturas, pero el que recibe a Cristo es hijo de Dios. Entonces, cuando el momento que aceptamos a Cristo, fuimos sellados, justificados, una serie de bendiciones, fuimos alabanza, fuimos elegidos ante la fundación del mundo. Bueno, una serie de bendiciones, de virtudes que se nos atañen a nosotros como cristianos. Y luego llegamos al arca del pacto, al arca, encima estaba la tapa del propiciatorio, el arca donde contenía la vara que reverdeció, las tablas de Moisés y el maná. Y eso, cada cosa tiene su símbolo. La vara que reverdeció está simbolizando la resurrección de Cristo, el pan o el maná, el pan que descendió del cielo, Cristo Jesús, y la vara que reverdeció, el pan, y las tablas de Moisés, la palabra de Dios, la palabra escrita. Ahora, sigamos adelante aquí para avanzar. En el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Hijo se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O
sea, nos está enseñando la Biblia, como dice también Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo estaba también en la creación del mundo, se hizo carne. En este tiempo nos habla a través de su Hijo, que es la palabra escrita, el canon que se selló, el canon completo que tenemos en nuestras manos. Ahora, quiero decirle con esto que no subestimo que Dios nos hable a través de otros medios, que sueños, visiones, otros medios, porque Dios en el Antiguo Testamento habló a través hasta de un burro, ¿sí? Hoy en día nos habla a través de la palabra. O sea, Dios usa en el Antiguo Testamento muchos medios para hablarnos, pero el principal medio que tenemos nosotros en nuestras manos es la palabra. O sea que Cristo es superior a los profetas, porque Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Y dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y aquí está hablando acerca del resplandor de su gloria, tiene que ver también con la Shekinah, la presencia de Dios allá en el lugar santísimo. Cristo es la presencia de Dios en medio nuestro. Por eso la Biblia dice, donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, la presencia de Dios. Ahora, imagínense cuando Moisés subió a recibir los mandamientos, los 10, el decálogo, dice que su rostro resplandecía, la presencia, la Shekinah. Ahora, nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a los Corintios, no ignoren que ustedes son templos del Espíritu Santo. La presencia de Dios está siempre en nosotros. Ahora, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de su gloria, Cristo es la Shekinah hoy en día. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, de su sustancia que indica que es, para que me entiendas, como el ADN del Padre. O sea, es lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí está representado también en Cristo el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso podemos denotar también a través de los tiempos las dispensaciones de estas tres personas, del Elohim. El Padre, la dispensación del Antiguo Testamento, cuando habla Jehová, Yahvé, Adonai. Bueno, se está representando al Padre, pero también está el Hijo y el Espíritu Santo, claro está. Pero la dispensación del Padre. Ahora, la dispensación del Hijo es cuando Él vino aquí a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tuvo 33 años. Y hoy en día es la dispensación del Espíritu Santo. No os dejaré solo, les envío el Paracletos o el Consolador, el cual estará con vosotros. Y Jesús dijo también en el último, casi en los últimos capítulos de Mateo 28, dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo Jesús es superior a los profetas porque nos ha dejado este libro hermoso que es la palabra del Señor. Dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién nos está diciendo esto? Que Cristo es superior a los profetas. Dios nos habla a través de su palabra. Ahora, en la próxima serie, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Pero bueno, ese lo vamos a ver en el otro estudio bíblico, que Cristo es superior a los ángeles. Ahora, concluyendo esto, Cristo es superior a los profetas. Hoy en día la palabra escrita que tenemos en nuestras manos es la revelación verdadera. Respeto cualquier otra posición que haya, de cuestiones de los profetas y estas cosas, pero Cristo es superior a cualquier profeta o a los profetas que existieron, porque ¿cuántos profetas había en el Antiguo Testamento? Cualquier cantidad de profetas. Bueno, Cristo hoy en día, hoy tenemos la profecía más segura, más exacta, que es la palabra de Dios. Por eso es que dice Pablo, la palabra de Cristo sea que corra y sea glorificada. Y hoy en día los profetas somos los que hablan de Cristo, que Cristo viene pronto, porque el profeta tiene que tener palabra de sabiduría, enseñanza, de palabra de consolación. Pero Cristo es mayor que los profetas. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Que el Señor me le siga bendiciendo
Y no olviden, Dios es jabón de lavadores. Seguro que muchos de ustedes se fueron a la Biblia a buscar ese texto de Malaquías capítulo 3 versículo 2. Y recuerden, Cristo es superior a los profetas, que esto es lo que quiere dar a entender el autor del libro de los Hebreos, porque tenían a los profetas superior aún a Cristo. Entonces el autor le está hablando esto, y de que Cristo es superior a los profetas. Cuando entremos en la dispensación o en la serie de los ángeles, vemos el tremendo problema que había en la iglesia de los colosenses, que querían aún adorar a los ángeles. Entonces el autor de los Hebreos también le enseña esto. Cristo es superior, el versículo 4, a los ángeles. Cristo es superior a los profetas. Bueno, hermanos, amigos, que Dios me les siga bendiciendo. Jehová es jabón de lavadores. Dios me le bendiga.